Vine de largo por los moquitos, pero me están confundiendo. ¿Esta copa también, Libertadores? No. Ah, concha. Boludo, la nave esa, acá estaba ya yo. Boludo, increíble. Santa Bella está bien. Ahora está toda modificada ahí. Yo no banco las dos líneas. Nah, esa de las dos líneas de Mustang. Vamos la semana. Vamos americano. Chau, gente, que anden bien. Claro. Paco. ¿Se queda? En esto, boludo. Boludo, el otro día, el jueves. Opa, ¿qué pasa ahí? Referato. ¿Qué fue, boludo? Doy contacto al auto. Contacto. Sí, voy. Creo, de 8. Doy contacto al auto. Muerto, boludo. No. Y aparte hacía un sonido raro, creo que era la bomba. ¿Otro día? ¿La bomba de alta? Sí, onda hacía sonido como hacía. Cargaba. Y era como raro porque el tablero está iluminado todo. Dije, la batería era raro, ¿viste? Che, boludo, está increíble esto. Me voy a poner una camperita, un capito. ¿Con cuál hago los...? Afines de la batería, boludo. Menos Ya mal, tuve que boludo. cambiarla, boludo. 130.000 pesos, boludo. Una banda. Igual, boludo, yo re rata, boludo. Desde que lo compramos cero, no la cambié nunca, boludo. ¿Cuánto tiene? 2018. Demasiada cantidad de mosquitos que hay. Ah, sí. 2018 y nunca la cambié. Está bien, hasta No que sé no se cuánto muere. dura. Igual Yo me hasta que dijo no se que muere. duró bastante por la pandemia, viste, que como no lo usé tanto. Pero cuando vos vas, porque nos salimos por Atonaegui, vos vas a Argentina, no vas a la Axel, está sobre tu Triunvirato. El Triunvirato, lo tenés. No importa, pero tenés, creo que la tenés a mitad de cuadra del lado de Triunvirato y Atonaegui. Ahí está la parada de colectivo. La Rally. Claro, Ese es bueno para esto, ¿no? ¿Eh? Ese es bueno por esto. ¿Filmás? Regalame una bola. Cuídate, pasala bien. Mis amigos no se estaban completos, boludo. Esta semana. Tengo una, se compró una Ranger. Pues tenía una de A3 y tenía una Suzuki 600 GSXR. Sí. Y venía de las cosas, se compró una moto enduro y una Ranger para hacerlo en la costa. Linda, Y boludo. después Tiene una grande, una camioneta, ¿qué? se compró, el otro se compró un T500 ahora. Ah, sí. ¿Sabés qué tenía? Que le pintó comprarse auto, de repente. Ah, todo comprándose auto. Ah, la Ranger, no sé, boludo. Además, el primer año no me... Está re linda, boludo. Dice, además te crece a mucha maña, te sacan la tarjeta para pintarlo. Claro. Ya compró, cuando se la entregaron ya compró un montón de cosas para cambiarlo. Onda la modifica. Sí. O cosas que tiene rotas ya las compro de antes para cuando llega lo cambio todo, porque yo no rompo cosas.
meses antes. Y hacíamos ir de vacaciones, entonces lavó y volvió la real, la tapó para irse de vacaciones con nosotros, volvió y cuando la destapó, la lavó de nuevo. Porque ahí vuelve, ¿eh? Rodri, te vamos a dar, vamos por allá. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Robar? Ahí la pega. Sí. Exacto, boludo. Vamos hasta allá, drogar. Sí. Yo la bajé y para usarla de esta escuela voy a lavar. Cuando yo la voy pulido antes de... Re maniático. Y además, Yo ahora estoy re dejado igual, con el auto ya está para una lavada y yo hace más de casi 2 meses no lo hago. está, decía ya, boludo, la llanta con el viste, negra, boludo, onda. ¿Qué quiere decir? Palo del arquero fuerte. Palo del arquero fuerte, sí. Vamos a tocar, dale. Y yo ya compré las alfombras esas para limpiarla más fácil y todavía no la limpié, boludo. Limpiaba más las otras alfombras que esta, boludo. A mí no se me creo, boludo. Ah, bueno, que nosotros llovía un montón Sí, y la veo caminar en el laburo, pero no es muy tuyo. sí. Estoy yendo y nada, me deja andar no digas nada. Es que diluvio, boludo. El tema es que yo tengo medio planificado eso, porque creo que una vez yo tengo un quilombo que no podía hacer andar, que es el que me creo que cambié el motorcito del sea el mío más común. Claro. ¿Para qué? Por la punta vaya. Yo lo pongo, o sea, si ahora se le veo, yo no puedo volver. ¡Andate! Sí, ahora aparecieron todos los mosquitos, no amigas. ¿Vos qué internet tenés? ¿Personal? Onda, en casa. ¿Fivertel? ¿Y qué onda? ¿Te anda bien? ¡Venga, Felipe! Sí, que el Movistar ese que usamos. Sí, el Movistar Fibra. ¿Vos tenés personal Fibra también? Onda, ¡Marco! Porque no estaba, no llega. no llega. Sí. Ah, yo tengo Telecentro, boludo, hace 3 días que sí, boludo. Pero anda bastante bien, me andaba y de repente, boludo, no hace 4 días, ponele, me dejó de funcionar. Y viste que medio que te restartean el modem de allá, vi toda la bola. Y me dijeron, onda, restartearon y no volví al internet, ¿viste? Y me dijeron, bueno, vamos a tener va a tener que ir un técnico, ¿viste? Y yo dije, bueno, capaz que viene el jueves o el viernes. No, el 4 de abril, boludo. O sea, de la semana pasada hasta el 4 de abril sin internet. Boludo. Ese me parece que, pues yo era de Fivertel y me pasé. Matías.
yo tuve claro también. Uno que sea ahí, uno ahí, uno ahí. O sea, no andaba bien cuando estaba conectado a la red de la compu. Sí. Ahí está, pegadito tiene que estar, Y acá y Wi-Fi anda bien este. O sea, Igual lo que me interesa a mí es. sí, anda bien, anda bien. Pues yo conecto con el cable a la PC, ¿viste? Bueno, Onda, a mí me interesa subir viendo videos. yo, o sea, más que nada a veces me pasaba que, no sé por qué, me cargaba lento, o sea, me cargaban mal los videos de la PC, de la tele, perdón, que no estaba conectada a cosas, o a veces no me cargaba en Full HD como debería, Sí. porque tipo, con todo el retrocito regresa a la que puede. Sí. ¡Jugala vos! Y capaz en vez de 1080 me está, 720 Seguí, nuestra. o menos. medio, 480. 720 sigue siendo HD, no se veía así. Sí. Encima, ahora no estoy pasando los videos, por ejemplo ayer filmé 5 y ni lo pasé a la PC porque no lo puedo subir, ¿viste? Entonces estoy acumulando todos los videos en la memoria, me va a alcanzar igual porque tengo 2 en el PC, ¿viste? Pero onda, tengo que filmar, creo que me sobra 1 hora nomás, porque acá viste que te dice 15 horas, ponerle haciendo todo mañana, pero me sobra 1 hora. Entonces, y lo voy a subir lo de mi hermana, ¿viste? Y ella tiene personal fibra, ¿viste? No sabe lo que es eso, boludo. Cuando me quedé ahí, que estuve cuidando los gatos cuando se fue de viaje, ¿viste? Boludo, literal 1 minuto. Subí, onda, ponía y estaba poniendo el nombre, ¿viste? El video, pum, ya estaba subido, boludo. En casa nada que ver, boludo. ¿Eh? En casa nada que ver, con cable de gozo. O sea, lo máximo de 30 megas de Yo, subida. a ver, principalmente aquí abajo del centro, porque siempre se carga. Sí. Más allá de eso, lo que uno que sea con fibra. Más que vos laburás con esa carga. Es que fibra no me llega a mi casa, boludo. Si no, ya ¿Ninguno? No, ninguno, boludo. Che, había uno que se llamaba Mi plan. Tiplan. No, llega hasta Cabildo y García del Río, más o menos. ¿Y dónde está? Yo estoy García del Río y entre Conde y Freire. Onda, estoy ahí enfrente del parque, boludo. Es una verga, boludo. Yo si hubiera uno que llegue con fibra, yo ya había puesto, boludo. Pero no me llega, boludo. Tengo Telecentro o Fiber que tengo. Está viniendo. A ver si lo cambio. Vos vivís en provincia. A vos te llega fibra, ¿no? No, queremos Ah, no. llegar, por eso lo compartí. Ah, Porque Movistar no llegaba, y yo no llegaba, claro, yo no quería, Telecentro se agarra como el orto, me quedaba Movistar es lo mejor. y personal no me llegaba fibra, me llegaba común. Lo que tengo de bueno es que me conectaron a la tele, ¿viste? Porque yo pedí sin flow, Sí. ni sin deco, sin nada, era un poco más barato y me conectaron el coaxial a la tele. Entonces, como estoy por cable, no tengo el delay del deco, no tengo nada, veo los partidos. Por eso todo porque no se me traba, lo tengo todo como súper adelantado. Ah, retiro. No escucho el gol antes de los demás. Está bueno eso, boludo. Es más, estoy pensando en pagarme el pago de fútbol para poder verlo. Porque está bueno, boludo. Ya que lo tengo así, ¿Cuántos megas tenés? 100. Está re bien igual, ¿no? Sí. Para yo. Es que lo que. Claro. Te 300 es el pedo. Sí, yo tengo 300 y es lo mismo la nada. ¿Cómo? Yo tenía 100 al principio, después lo aumenté a 300 al pedo, ¿viste? Onda, a mí lo que me varía es la subida, ¿viste? Sí. Y la bajada. Lo que te va a cambiar la subida es la óptica. Claro, ese es el tema. Y aparte pregunté, ¿viste? Telecentro tiene 30 megas. 300, pero tiene 30 megas de bajada o de subida. Bueno, claro.
Bueno, de 30 de subida y pregunté en personal también tiene 30, onda, por cable es eso, lo máximo. Lo que varía es la fibra. Se ve el cielo ahí y nada que ver. Parece de resacera. Acá es tipo mucheta. Encima ayer no tenía internet, pero tenía cable, ¿viste? Hoy se me fue el cable. Así que mi viejo enojado, mi viejo Alfredo, no sabe qué hacer. Hoy que mira todos los partidos, todo, boludo. Aburrido de estar. Gaby, todo tranquilo. ¡Te vas! Actitud, papá, vamos. Me acuerdo una vez estaba en pedo. ¿No estabas? No. Era fin de año, ¿viste? El torneo de él volvía después, no sé qué. No sabía qué era. Molestaba a la doctora. ¿La verdad, Gaby? Molestaba a la doctora bastante. Encima era cosa, como es. Era paloma, boludo. Champions, para Libertadores. ¿Pero qué? ¿En la Libertadores se fue alguno? La de Precipicio. ¿Lo fueron? No, se fue solo. Y pasa para acá. ¿Fueron, no? Sí. ¿Pero se fueron a la carretera con Papiela? Sí, no apareció Este no se preocupó que no hablaba juego. Sí. El Lance no hablaba juego. bien ahí, Y sí, es que ahora tiene que sacar Ah, bueno, bien. Te gusta hoy para que te caigan a pelotazos, ¿Sabe los dónde kits está legales. el padre? Es muy chiquito. O sea, somos jóvenes y todos la pisan, pero tienen muchos partidos porque todos empezamos abajo. Esos equipos que son todos la pisan mucho. Sí. Van a levantar, pobrecito, los pibes. En primera, después le vaya a trabar abajo, se la te va a atajar yo, nene, boludo. Y lo que tienen es que presionan mucho arriba. Impresionante. Presionan mucho. Recorren mucho. Jugamos largo. Estos nos irán por otro lado y yo me estoy quedando acá como un boludo, ¿no? ¿Sabes qué? Que vaya, ¿por qué? Sí, sí, boludo. Bueno. Me voy a pechar de Val. Sabés, la concha puta de tu madre, qué cambios de mierda que haces. Está bien. O sea, quiso el gol, lo sacó en el personaje, boludo. Es el mejor. Para mí es uno de los que no puede salir de la cancha. Sí, sacó el que mejor jugaba. Y dejó atrás porque ese que juega por afuera del lado derecho nuestro. Que estaba enojado, que no sé qué hacía, no corría. No me corta la patilla, ya no da más. ¿Sabes qué iba a traer pero tenía muy pesado el bolso? Capaz que mañana sigo bueno y traigo las cosas. Y duermo en tu casa. A la noche. ¿Quién? Ah, esa cosa chantar. No, pero quería. Trajeron la espiral. Rompí lo de contra el alambrado. Yo te pongo el número de gol. Que quiso el gol. La fecha pasada eran todos defensores. Hoy son todos delanteros. Juli se lo jugaba. Y yo. Ojo, que yo fui que no hace 2 semanas. Ah, Guarda, 4 kilos. Pero igual yo quería subir de peso. 4 kilos me deshinché, no es que baje. Igual la primera siempre es para bajar cosas, ¿viste? Sí.
cuando estaba haciendo el gimnasio no bajaba de peso, pero claro, yo estaba haciendo hipertrofia. Estaba más flaquita y tenía todo marcadito, estaba todo con el grosito, estaba bien. Saltó como Mortal Kombat. Hasta que me rompí de nuevo. Estaba mal. Acá está lloviendo. Este lado no hay nada. ¿Qué cosa? Poquito. Porque Yo es fui psicológico. del otro lado. Es psicológico. Y no le dan bola a la partida. Igual tengo planeado para... Todo picado el cabello. Bueno, allá, cuando estaba allá, me picó un poquito en el dedo, pero me re dolió. Yo les tengo terror, boludo. Cuando Ari y Leo iban juntos de Liverpool, Ari, Ari y Leo, no creo que nunca villaste a ver, volaban. Boludo. Y Leo más. Ayer viste el arquero de... ¿Quiénes jugaban ayer? Uno con bigotito, parece Ari. Es la misma onda de Ah, Ari. es igual, sí, Es la el misma con onda. sonrisa. Sí, Es igual, boludo. es la misma onda de Ari. Es igual, sí, sí. Te ven tajantuta ese a veces. Sí. yo no fui nunca, boludo. Yo me puse boludo para festejar. Yo estoy convencido que si lo hiciera... No, sí, es un monstruo. Ellos lo que mejoraron en meses, no tiene sentido. Y cuando dejaron se notó mucho. Sí. Pero muchísimo, muchísimo. Bueno, en la Copa de Plata él entrenaba y la ganó él sola, él y Tute, la que ganamos ustedes. Pasamos 3 veces por penal. Parece Boca, boludo. Sí, sí, a lo Boca. Pero para mí, yo soy convencido que si lo hago, va a estar muy bien. Sí, sí, sí. Si lo organizan. A mí, por ejemplo, a mí me pasa de determinado lado, yo no sé tirar al lado derecho, yo no sé tirar. Claro, claro. Fíjate, Te yo tirás siempre- fuerte, te tirás. Me dejo caer. O sea, a la izquierda sí más o menos puedo. No, pero sí, hay un montón de conceptos técnicos que como tirarse a la pelota, saber tapar espacio, la brocha arriba, cómo saltar. Bueno, también es concepto técnico. Yo siempre le dije. Por eso cuando me decidí en ellos, primero que fue eso. Sacó como arquero Hambo. Parece, ¿no? O algo juega largo. Es muy alto. Pero ¿cómo sacó? Juega al gol. Me cansé de tanto tirar sopapo, boludo. Los brazos me quedaron como... Qué mal. Te voy a cambiar, pero para ponerme las medias largas, ¿no? Sí, sí. Ponete la Sí, media larga ahora, boludo. Yo tengo todavía el short de jean. Marco que juega el gol a el Inviso y todo eso. ¿Y? Limín estuvo terrible. Yo vi los videos, fue increíble. Limín no se escuchó bien por el video. Yo le decía, cambio. Están viejas, están medio lesbianos. Está re Lesbiano. bien. ¿No pararon el race en un momento porque había mucho pogo? Me llegó Igual, ese no, rumor. no, yo no pude ni meterme al pogo porque había mucha gente. Demasiada gente, claro. Y además era el día que estaba todo embarrado, entonces la gente estaba anclada al piso porque se te venían los pies. No. Entonces la gente ni se movía, entonces yo no pude ir al pogo. Esa verga de la palusa de. No sé. Lo que hacían antes verlo en el hipódromo es que te ponían las plataformas. Está perfecto, no lo hacen más, no sé por qué. Lo hacen Bueno, Que le sale mucha plata. Sí, pero porque se las roban, dicen. También. Y con la plata que levantan, ¿Pero qué te vas a igual. llevar la plataforma así? Por Sí, una Sí, que había jueguen. algunos, sí. Pero con la plata que levantan, me vas a decir que en 5 escenarios no pueden poner Hace como un camino enorme de 50 plataforma de metros. plástico, de goma, no sé. 40 metros. Menos, no sé cuánto. Por lo menos los más adelante que son los que más saltan, los que están atrás, bueno, Rafael, no pasa nada porque están quietos. Pero además mismo las personas que saltan, entonces en concha está todo parrado. Te hacen mierda el lugar. Yo haciendo el lugar y gira el lugar. Pero bueno, te das cuenta que ponele que en River eso no pasa mucho. Igual en Taylor se habían embarrado todos, pero porque cuidan más la cancha. Cuando fui a ver a Como la renga, esto es un coso de caballo que chupa la piel. la renga, boludo, estaba en Racing estaba lleno, todo con placas. los estadios pero sí. los estadios de fútbol Porque cuidan aparte, si no ponen las placas, el estadio le hace juicio a DF o a más. la Sí, no pasó con River que una parte quedó Hicieron quemada a y le Sí, hizo... lo tienen lo que hicieron a pagar. propósito. Porque era más barato pagar el juicio que pagar las placas. Lo hizo DF con Taylor Swift. Mirá, qué Lo hicieron a propósito. No pusieron las placas porque le salía más barato pagar el juicio. Exprimir cada centavo. Igual el campo estaba impecable. Eso es el Pollo Viñolo y sus amigos pelotudos que quieren armar quilombo.
Sí, era solo el color nomás. Era el color nada más, el pasto ¿Cómo estaba estaba en tu casa increíble. cuando lo vi? Estaba como quemado, Sí, parecía. quemado, Sí, pero era, el pasto estaba bien en realidad. Pero sí, después Era recién, ¿viste? Ah, Van a resembrar. no sé. ¿Y qué querés llevar ahora tu fumaria de sol? Sí. Pero igual no sé, creo que en el parate. Y ya volé. Qué hombre. Lo mismo le dije a ella. Ah, Qué hombre, ya Qué Leto. hombre. sí. Y ahora viene el de Black Creo que Bay filma Bryce. mejor que vos, saca fotos mejor que vos, hace todo mejor. Es boludo. increíble. Estábamos, vos lo conocés, al de Black Bay Bryce. También estábamos entre Jared Leto y el chabón ese. ¿Por No qué? tiene un rasgo No mal. tiene un solo mal rasgo. Encima le digo, a ver cuánto están las entradas. Y primero nos dimos cuenta que tocaban hoy. Y después cuando vi el precio estaban 60 lucas. Yo justo hoy vi una remera. ¿Dónde tocan? En el Vortex, 60 lucas es un montón. Es un montón. ¿Eh? Tiene 33 años. Andy Birsa. No, boludo. Tipo, no Qué hombre. No, igual, ahí está. Ahí. Un pendejo. No, No tiene un rasgo mal el chaval. así está ahora. ¿Así está ahora? ¿Cómo va, boludo? Claro. Y lo que canta. Y lo que canta encima. Vale. No, antes de cuando te empezás a poner las tirantes, Sí. cosas ahí. ¿Cómo que no? Bueno, igual yo lo escucho desde ahí, así que. No, yo cuando empezaba de ahí. Un niño emo. Sí, sí. Yo lo empecé a escuchar acá. Acá lo empecé a escuchar yo antes. Cuando hicieron de Leas y todo ese Claro, tiempo. ya está un señor. Ah, eso está muy grande para él. Adiós. Perdón, no sabes. Pará, ¿qué está grabando, pa? Pará, pasa nada, no ya pasa está. nada. Igual tapate con la mochila. Chao, Chao. Nos vemos. chao. Tienes un frío bueno. No, por los mosquitos, no puedo. Chau. Nos vemos, mamá. Sí. Es más, lo conocí por TikTok. Esa banda. Ah, ¿Black? Hace unos años. Yo vengo escuchando tu lista. Sí. Me la pasó a mí ahora. Vengo escuchando. Ahora estoy en la lista. Venía tranqui. La que algo tranqui. Tranca. Tranca. Esa no te la pasé. Yo poniéndole un nombre a las cosas. Esta venía tranca. Y ahora con la arrancaste. No, estaba ahí, pero también Venía de escuchar. ayer me fui escuchando Punky. Hola, Paqui. Igual tengo un montón de bandas que no las tengo en listas porque cuando me pongo a escuchar esa banda, pongo solo esa banda. Bueno, yo hago esas cosas también. Avenged, Arde la Sangre, Barro, todo ese tipo de música que me gusta Hoy Barro tanto. tendría que seguir escuchándolo. Así vamos cuando Qué mal lo que hizo Catriel y Paco. Estaban todos expectantes y... Sí, bien. no los van. Pasa, son dos ficheras. Ya lo sé. Pero a ver, No, o sea, clavate un micrófono. Hacé lo mismo, pero clavate un micrófono. hizo? Estaban todos re expectantes. Sacaron el line-up y decía Catriel y Paco en un jacuzzi. Decía. Entonces todo el mundo estaba re expectante a ver qué iban a hacer porque están re faloperos todos. Y de golpe, bueno, arranca el show todo. Ellos empatan. Qué boludo. Arranca la música y se meten en el jacuzzi. Y la gente dijo, bueno, va a ser un show desde el jacuzzi, con minas en el culo, todo. Va a ser un show desde el jacuzzi. No cantaron, presentaron el disco. ¿Y pero qué? ¿Se pusieron en el La jacuzzi? gente los vio mientras se metían en el jacuzzi y fumaban porro y estaban con todas las minas ahí en culo. No, aparte una cosificación. Malísimo. minas en culo, yo no vi las fotos Sí, de minas en los culo, chavales. muy en culo. Y eso fue todo. Malísimo. No cantaron. Tipo, pusieron play al disco y dejaron que el disco suene. El Nada disco más. suena. Y la gente... La gente se fue, yo no vi. No,
Estaba lleno. Yo me sé. A ver, a mí me gusta. Estamos de revoleo. Voy a Pero, comprar una pero coca, te la tiro a la pagaron bolsa. 100 lucas para ver dos fisuras metidas en un jacuzzi. Sin micrófono. De última, agarró un micrófono y cantá desde adentro del jacuzzi. La gente está mala y ahí la tenés que hacer mierda. Se tiene que ir, boludo. Dejalos, o sea, comprá algo, revoleáselo Sí, tiene que saber y que no andate le a la gustó. mierda. ¿Qué querés? Se cierran de la paliza fake. Déjate joder. Boludo, ¿no sabes qué flash me comí igual? Porque salgo del Limbiskit, miro al cielo, Argentina en LEDs. Sí, siempre llega a sorprender. Y yo me quedé, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué puso? Y no entendí qué carajo era Argentina, después la bandera, después no sé qué, y hasta que no vi los anteojitos que hacían percho y dije, ¡ah! Pará. Mi hermano me dice, ¿quién toca ahora el del mercho? Me dice. Ah, el del merch. ¿Cómo le digo? Ese tiene una sola canción, ¿qué va a tocar el Lollapalooza? Aparte cierra, le digo. ¿Qué va a Parece ser una como banda de temas, ¿sabes? Catril y Paco? ¿Qué cosa? Che, no tenemos todo. ¿El mercho? El de Ah, Rulo. no, Ese pues, tiene un bueno, tema. bueno. Y vos es una lesbiana encubierta, le digo yo. Tortita. El de Rulo malísimo. Sí. Y el de... No, que tocaba el del mercho. No. Fercho, le digo, pero se llama Fey. Y no sé, Fercho se llama el CD, algo así, qué sé yo. Che, a ver si te fue de invitado a colegio. El del Fercho. ¿Él canta en esa canción? Bueno, no. No, pero ella es como que lo incluyó y quiso. A mí me pareció perfecto lo que hizo Jared para tocar de Kill. Lo llamó a Pato Lo vi. Tardelli. Y después, no sé qué hizo porque no lo vi, pero no creo que haya hecho mucho. Invitó a Pablo Londra. Sí, también lo vi. Pero no sé si contó Pablo. Sí, ¿Contó? tienen una canción. Vi que porque yo dije, ¿por qué verga lo subió? Y lo busqué y tienen una canción. ¿Con Pato también? No, solo con Pablo Londra. Ya, con Pato me pasó que yo conozco a Pato Tardelli. Sí. Y cuando lo presentó, la presentó como Patricia. ¿Quién carajo es? Hasta que lo dio a No Pato. tanto Porque... Airbag. No, No y es entiendo más, el hype de Airbag. No lo comprendo. Y Creo además que el muchas chabón- niñas los conocieron ahora y es como que... el chabón además es el rockstar y para mí lo que hizo en The Kill fue una poronga. El tema es hermoso y el tema Para mí quedó Airbag una me verga. parece una poronga. El chabón se quiso ser el rockstar metiendo solitos y no. Siempre Flaco, así. quedó horrible. Si el tema es perfecto. Seguilo. Su show hace lo mismo. El chaval es un músico de la concha de Lora. Es buen músico. Es un músico de la concha de Lora. Sabe un montón y todo. Pero le pinta el pan de Flash la salida, Pero por todo el hype que te digo que le hicieron las pibitas a Yo tengo un conocido, un pibe que va a todo el recital. Cada... O sea, 3 veces por mes, mínimo sube fotos, sube videos que están en la Sí, encima ahora están haciendo un montón de shows. Siempre están llenos, boluda. Siempre están llenos, sí. Pero es porque te digo, cuando se les pase la moda... Igual vienen hace 1000 años. Ahí va. ¿Qué fue? ¿Allá, no? Sí. A mitad de cancha. ¿Qué dale? Están hace 1000 años igual ahí va, boludo. Sí, sí, pero ahora como que muchas pibitas los conocieron. Ah, El tema por 1000 noches me tiro arriba. Pues lo pusieron en no sé qué mierda ¿y en TikTok? Sí, seguro que habrá... ¿No fue un video de la selección o una mierda así? ¿Cómo fue? ¿Cómo arranca? ¿Como vos? No, alguien que fue por TikTok. Sí, ahora también tienen otra vez. Porque vos habías muerto hasta que pusieron el tema este arráncamelo con el tema de la selección. Ya ahí volvió a subir el chaval. Pero yo El sé tema del litio. Yo lo escuché. Yo pensé que iban a hablar de política. ¿No hablan de política? Por la poca atención que le presté, capaz son muy metafóricos los dos, y capaz hay muchas metáforas. y Escuchate no. esta que te voy a decir. ¿La conoces a Olivia Rodrigo? Sí. ¿Escuchaste los temas? Sí. Le pegaste. Para adelante, para Casi le adelante. pega el... Olivia Rodrigo. Dele, dele, para adelante. No la tires para atrás. Está pasando re mal con la puta, pero ahí hay algo. Acá no hay tanto. Dale, no pasa nada. Mira, boludo.
hundieron mis manos. Se abrieron todas. Sí, y de abajo también. Y de acá me las pegó mi hermano. 3 veces me la pegó mi hermano. Y las 3 veces se salieron. Con el école, que es fuertísimo. Eco. Se me rompieron todas. Mi papá me dice, está nueva, Martina. Papá, le digo, no puedo salir con esto de la casa. Yo las uso para de facha, no puedo. No puedo. Y le digo, me voy a comprar otras zapatillas. Pero están carísimas, pero sí, ya sé, pero no. Ya no tengo otras zapatillas para salir así negras. Digo, no puedo andar con esto saliendo. Igual es mi plata, le digo, o sea, yo no suelo comprar, viste que yo no me la deliro en la plata. Hay gente que cobra y... Le digo, no me compro nada hace un montón y te estás quejando de que yo me compre zapatillas. Y me iba a comprar otra vez esta, porque son Vans. Son Vans, no puedo. Puedes comprarte siempre la misma zapatilla. ¿Eh? Puedes te compras siempre la misma zapatilla. Me compro siempre la misma, pero son Vans. No puedo no tener un par de Vans lindas en el... Son todas iguales. Son Vans, te las pones con todo. Bueno, pero estaban 110.000 pesos. Me pongo a buscar otras que me gustaban, 110. Me pongo a buscar otras, estaban más caras todavía. Y dije, no, Pego pago 110 por la... ¿Eh? Ni en pego pago 110 por una zapatilla. No, yo menos. Y cuando busqué otras que me gustaban, que ahora sacaron algunos modelos piolas, Capa sacó algunas piolas. Y me gustan unas Nike hace un montón. No, Nike no, Puma. Es las Slipstream. Me gustan las Slipstream. 200 lucas. Primero que no tenía la plata. Segundo, no iba a pasar. Conseguí de unos emprendedores, una marca argentina, ¿Qué onda? que son... habían sacado un modelo nuevo, estaba 80 lucas, pero me quedó 50 con todos los descuentos que me hicieron. Así que me compré, porque si pagaba 80 pagaba 100 los más. Y son parecidos a las más, están buenos, ahora te lo muestro. Pero ¿Ya son compraste? tipo gorditos. ¿Te gusta? Los últimos temas de Ferrero sacó, ¿viste el álbum, el último álbum? Bueno, del último álbum, ahora sacó, que lo sacó el año pasado, sacó como una versión deluxe que le agregó 4 temas más. Están buenísimos, boludo. Esa piba, para mí ya la está rompiendo toda, pero cuando saque algo power, ¿eh? ¿Qué haces? Porque yo conozco los temas. Y bueno, pero son casi todos de la misma. Muy buena música. Es que todos los otros temas son así. ¿De qué? Bien, dale, dale. Aitana la tengo que escuchar más. Es una mina que me re gusta como persona y eso, y escuché muy poquitos temas. Los temas del álbum ese, 11 Rosales, a mí me encantan. Sí, la tengo que escuchar más, la tengo siempre ahí como pendiente. De hecho, la fui a ver en... Yo quise ir a verla, pero dije no me voy a gastar tanta plata si no me gusta. Marco. Buena, Nico. Armá la barrera, Martín. Claro. Lenta. Pues. La bata del tema Bien, vamos. Salga, salga. Ahí está, dale, dale. Vamos, vamos. Me quedo así, que me acaba de sonar adentro. No, fue buenísimo, sí. Ahí, Felipe, dale. me imaginé que esto no, esto me tomó por Nada, dale. Buenardo. Fede. Abrite, Felipe. Marcale el paso. Por la... Parala. Pero sí, cuando está bien. Dale que llega. Pero deberías escuchar a Olivia Rodrigo. La piba escribe muy bien su letra. Arco. Lindo. Ahí.
O sea, sí, no. Ves, no la van a decir. Yo cantaba, lo único que hacía, se ponía en esta posición y decía, siempre lo ponía, no sé por qué. Yo rata, por eso fue. ¿De qué está acá? ¿Qué era eso que está acá? Campo de polo. Ah, Para un año que esto fue ahora. Felipe acá. Qué loco, ¿no? Bien, andate, andate. Bien, bien, bien. Felipe, vení, dale. y después... Ah, ¿de dónde? Sí. De California. ¡Que no pique! Ahora sabe dónde se la paga. ¡Buen cambio! Solo. Filipinas. Su madre tiene ascendencia alemana coreana. Ah, Dios. ¡Felipe, 10! Usaba Rodrigo. Es mexicana. Nada, le gustaba mucho tu ¡Jena, pedí la Jena! No. Así, mira esta pregunta, ¿cuánto cobra Olivia Rodrigo para ir a tu cumpleaños? ¿Por qué venía? ¿Por qué hacía eso, no? El contrato ronda entre los 25 y... ¿Qué dice acá? No entiendo, no sé, no hay ni un punto, así que no sé. 1 millón de Es euros. mexicano. No, 100 millones de pesos. 25 pesos. Era la pregunta. O sea que hubo, onda. Lo hizo. Lo hizo. Sí. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. Vamos, Ay, ya mi termo, pensé que se lo habían robado. No tengo plata para comprarme un termo nuevo. Quiero comprar un mate, pero los mates que quiero salen muy caros. ¿Cuál crees? Los saltitos. Con la... ¿Cómo es que le dicen? Virola. La virula. No sé, esos que están como medio... Los chetitos. Pero me van a salir muy caros. Medio grabados. Sí. Pero me va a salir un huevo. Y los que encuentro son todos de plástico adentro, no quiero de plástico. Quiero de madera. Pero están como 60, 70 dólares. Encima tenía una bombilla y se me rompió. avisa. Perfecto. Eso ahí, Felipe, ahí. Eso, dale. Hay partidos que me sale como más fácil sacar la foto. Dale, bien, bien, Fede. Me recuesta, boludo. Por las situaciones de los partidos. Es una
perra. Cuando me pasa eso. ¡Basta! ¡Por la puta, Jena! ¿Dónde dejaste el auto? ¿Dónde dejaste el auto? La loma del ojete, como por allá. Yo en tu lugar, allá al fondo. ¿Sabes qué? Arriba del pasto. Sí, ¿sabes qué? Cuando vaya, ¿Qué? Voy a- Ah, corriendo. no voy a tocar el piso, así me van a llegar los mosquitos, boludo. Algo estaba, algo había ahí. Miraba bien. ¿Al revés? Te pusiste el golden. ¿Ah? El golden te pusiste. Ah, el perfume, sí. Me bañé. El primer CD lo escribió a los 17 años, la hija de puta. Es que está demente. Una Grimmy, entonces. Una Grimmy está, creo que, no sé si la América nadie va a poner o no. Tiene un cover de Titanium de David Guetta. Hermoso. Capaz alguna vez la escuché. Guarda. Hermoso. O sea, sacó un disco por América Nadie otra vez. Ajá. Y un fan le dijo, ¿me pasa con la foto más? Y sacó la foto y le puso. Creo que sí, pero no sé si la escuché. Qué mala la mía. Primera gira porque ganaste, sacaste tu disco, un champa. O sea, ¿por qué? Porque no... ¿Qué tanta bronca tenés? Sí. ¿Qué tanta bronca le puso una piba que... por querer Creo que igual esos que salen así son los que mejores cantan, boludo. Después, bueno, los de Maneskin salieron así también. ¿Quién? Los de Maneskin. Y después Jessie J también venía de altavoz. Esa guacha salió en reality. Y... ¿qué más? Mucha gente salió así de reality. ¿Ese salió en reality? Ah. A veces dijeron que... Ah, sí, soy un reality, pero dejo de creer en cualquier reality. No, sí. Reality que me miente y me dice que es lesbiano. Yo no entendía nada cuando se hizo conocido. Me olvidé de la... No te vas a olvidar el manto de Sarado, boludo. Boludo, los agarré y... ¡Acá, acá! La cancha 11. Campeeta tiene planilla, cancha 11. No pago nada, cancha 11. Pata sobre. Una juegan 9. Llegaron 9. ¿Qué onda, Juli? Juli. Tranquilo. Aparte lo reveo. Aparte tiene, viste, con el club. Como que le vienen word flashes y se acuerda de la canción y la canta. Mira. ¡Uno! Pero no la tocó. Se fue afuera y se fue a la naranja, no entiendo. Pero yo entiendo la cruz. Tiene 40 años, boludo. Primero que se meta el boxer para adentro, ridículo. Se pone a la altura de los nenes, boludo. 15 encima, son 15. Qué padre, Qué vergüenza. ¿Ah?
Sí. Sí, jugó en un equipo y arrancó a laburar. El equipo del Correa. Tira la pelota, eso, ayude. Está pasando muy mal, me pica todo. El Bercho, he escuchado el Bercho. ¿Vos escuchaste el...